amigos y patrocinadores, soy Juan Paulo Martínez Menchaca de Romanos 1:16. Un enorme saludo a cada uno de ustedes, espero que el Señor los bendiga. Uno de los constructos teológicos más complejos dentro de la teología cristiana es el de la autoridad bíblica. ¿Qué entendemos por autoridad bíblica? Y es tan importante esta pregunta porque fíjense que la base de nuestra hermenéutica es precisamente la autoridad bíblica. Si nosotros no tenemos bien claro qué es la autoridad bíblica, entonces nuestra hermenéutica va a sufrir de muchos problemas. De hecho, por eso hay hermenéuticas que se hacen preguntas equivocadas. Por ejemplo, la hermenéutica de Rudolf Bultmann. Cuando Bultmann veía un texto, él se preguntaba: ¿qué dice este texto sobre la situación humana desde el punto de vista de Martin Heidegger? ¿Cómo nos llama a la decisión de la fe? Karl Barth, por ejemplo, la pregunta hermenéutica que él se hacía cuando estaba delante de un texto de la Biblia era: ¿qué nos dice este texto sobre Cristo? Y esta posición puede sonar muy atractiva para los evangélicos, pues claro, quiero encontrar a Cristo en toda la Escritura. Sin embargo, esto plantea problemas ontológicos, o lo que ahí en la academia se llamó el cristomonismo, que se sale por la tangente respecto de averiguar qué es lo que Dios revela de sí y del mundo creado. Entonces, conceptos como la elección, la reprobación y la salvación, desde esta óptica de Barth, pues terminan ofreciendo respuestas que no lidian con todas las preocupaciones de las personas que escribieron la Biblia. La teología de la liberación, por ejemplo, se hace una pregunta hermenéutica que dice: cuando yo veo el texto bíblico, se preguntan, ¿qué dice este texto sobre la liberación del ser humano? La liberación político, económico, espiritual. Y entonces, lo que tú tienes es una exégesis, un ejercicio hermenéutico deficiente, porque no considera el todo orgánico de las Sagradas Escrituras, el carácter orgánico de las Sagradas Escrituras. Y entonces nosotros podemos preguntarnos finalmente, bueno, si esas no son las preguntas que tenemos que hacernos desde la hermenéutica en principio, entonces ¿cuál es? Pues una muy sencilla, amigos. ¿Qué quiso decir o qué quiso comunicar el autor? Esta es la pregunta básica del modelo hermenéutico, histórico, gramatical, literal, que es aquel que naturalmente se desprende de la Sagrada Escritura. Y digo naturalmente, ¿por qué? Pues por la razón de que parte todo de la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras. O sea, Dios inspiró, Él puso palabras en las bocas de los hombres que hablaron inspirados por su Espíritu Santo. La pregunta tiene que ser, la primera pregunta: ¿qué quiso comunicar el autor en este texto? No, ¿qué nos dice este texto sobre la liberación político, económico, espiritual del hombre? No, ¿qué nos dice este texto acerca estrictamente de Cristo? O no, ¿qué nos dice este texto de la situación humana y de cómo pasa por la crisis de fe y cómo responde a la crisis de fe? Yo no estoy diciendo que estas preguntas no tengan su validez, pero no pueden ser preguntas hermenéuticas fundacionales si queremos interpretar la Biblia correctamente. Les voy a dar 7 características que van a ayudarnos a definir lo que es la autoridad bíblica, que, insisto, es la base de toda la hermenéutica protestante o evangélica. La primera característica de la autoridad bíblica es la inspiración. Dios llama a individuos particulares para hablar en su nombre a otras personas y establece normas de fe, reglas de fe, de práctica, que no nada más son aplicables para las personas en el momento en que se proclama el mensaje de Dios, sino para todas las épocas, en todas las eras, en todas las edades, sobre todo si consideramos que el Espíritu de Dios guió a estos hombres a poner por escrito todas estas cosas. 2. La canonicidad. No todos los escritos inspirados son canónicos, pero todos los escritos canónicos son inspirados, o como lo decía el Dr. R.C. Sproul,
tenemos una lista falible de libros infalibles. Y esto porque hay evidencia de que seguramente hubo documentos inspirados por Dios que se perdieron. El Espíritu Santo sabe por qué estas cartas, estos escritos no llegaron hacia nosotros, pero el canon que conocemos sí posee libros inspirados en su totalidad. La tercera característica de la autoridad bíblica es la autoautenticación de las Sagradas Escrituras. O sea, el Espíritu de Dios viene e ilumina y abre la mente para que se reconozca la evidencia que antes era negada. No conocemos, como dice el doctor Al Mohler, no reconocemos la verdad porque seamos muy inteligentes, sino porque el Espíritu Santo nos iluminó para poder comprender esas verdades. La cuarta característica, la suficiencia. En el reino de las creencias y el comportamiento, la Sagrada Escritura es suficiente. Nuestros credos, catecismos y confesiones de fe siempre refieren en alguna parte que toda la Escritura tiene todo el mensaje que necesitamos conocer para nuestra salvación. ¿Cuál es la base de la suficiencia? Primero, la suficiencia de Cristo, de la obra de Cristo. Segundo, toda la evidencia interna de la Sagrada Escritura que es coherente como un todo respecto de la salvación, de manera que, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La suficiencia de las Escrituras es una de las características más atacadas el día de hoy respecto de la autoridad bíblica. Si tú niegas la suficiencia de la Sagrada Escritura, estás negando el concepto de autoridad bíblica que se tiene dentro de la iglesia cristiana. Todas esas nuevas revelaciones, por el otro lado, también son ataques a la suficiencia de la Sagrada Escritura, entre otros ejemplos. La quinta característica de la autoridad bíblica es la claridad. La Biblia es tan clara que se interpreta a sí misma. Scriptura scripturae interpres. La Escritura se interpreta a sí misma, y este es un principio que se conoce dentro de otro concepto, otro constructo teológico, que es la analogía fidei, la analogía de la fe, que el doctor J.I. Packer llama principio, uno de los principios de armonía. Entonces, en pocas palabras, la Biblia, mis amados hermanos, es clara. Es tan clara que el Espíritu Santo utiliza la Sagrada Escritura para reformar constantemente a la iglesia, regresándolo a los fundamentos bíblicos. Y este Espíritu Santo garantiza que ningún creyente que se acerque a la Sagrada Escritura se irá sin haber obtenido el conocimiento necesario para su salvación. No importa que no tengas un gran maestro contigo, el Espíritu de Dios, como el santo intérprete de su propia palabra, es el que va a permitir que esa claridad llegue a la mente de cada persona con la fe cristiana. La sexta característica es el misterio. ¿Por qué misterio, mis amados amigos? Porque la Sagrada Escritura es divina y es humana a la vez, 100% palabra humana y 100% palabra divina. Y entonces esto nos debe de acercar al misterio. Cuando nosotros no entendemos algo de las Sagradas Escrituras, no es culpa de Dios, Eso se debe a nuestra limitada capacidad de nuestra mente finita. Entonces, mis amados hermanos, este elemento del misterio es parte de la autoridad bíblica. Y finalmente, la séptima característica de la autoridad bíblica es la sumisión consciente. ¿La sumisión de quién? La sumisión del cristiano individualmente y la sumisión de la iglesia como cuerpo, como colectivo que tiene fe en Jesús, se somete ética e intelectualmente a las enseñanzas de Cristo, de las Sagradas Escrituras en su totalidad, guiados por el Espíritu Santo. Recapitulando, mis amados hermanos y amigos, entonces tenemos que este constructo teológico complejo que es la autoridad bíblica está en la base, y sobre esta base construimos nuestra hermenéutica. Este constructo teológico que es la autoridad bíblica tiene 7 características que son la inspiración, la canonicidad, la autoautenticación, la suficiencia, la claridad, el misterio y la sumisión consciente de los cristianos y de la iglesia como un todo. ¿Cómo podemos tener sana doctrina en nuestras iglesias controlando nuestra hermenéutica, controlando nuestra exégesis
¿Y cómo vamos a controlar nuestra hermenéutica y nuestra exégesis? Teniendo claro estos 7 principios del constructo teológico complejo que conocemos como autoridad bíblica. Si ustedes quieren conocer más acerca de este tema, pueden ver el artículo de J.I. Packer que se llama Hermeneutics and Biblical Authority. Fantástico, fenomenal. Cuando yo lo leí, me acerqué a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Acabo de terminar un artículo del Dr. Packer y entonces de ahora en adelante ya no tengo nada más que leer. Muchas gracias a los amigos y a los patrocinadores por ver este video. Si aún no eres suscriptor a nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale click a la campanita. No olvides visitarnos en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com y unirte como patrocinador en www.patreon.com/jpaulomartinez. Te vamos a hacer llegar material exclusivo, recursos que te ayudarán a estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Únete a esta gran comunidad. Por cierto, si mencionas que viste este programa, puedes obtener un 10% de descuento en tu próxima compra dentro de la librería Sola Gracia con nuestro hermano Eder. Librería Sola Gracia, lo puedes encontrar en Facebook. Así que di que viste en Romanos 1:16 la especial y ellos te harán un 10% de descuento. Librería Sola Gracia. Yo soy Juan Pablo Martínez Menchaca. Muchas gracias por ver este programa de Romanos 1:16. Hasta pronto.